La semana pasada nos quedamos en el pasajito de la higuera, ¿te acuerdas? Cuando el Señor va y la revisa y no tenía higos, pero dice ahí, pero pues no era tiempo de higos. Sin embargo, en Marcos 11:14, el Señor la maldice y dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿Ok? Después en Marcos 11:20, se ve que ya de regreso la vuelven a ver. Dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y Pedro se acordó y le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Si te fijas, Pedro como sorprendido dice, oye, mira, sí se secó. O sea, y Jesús, yo creo de lo más normal, y dice, pues, ¿qué esperabas? Si Jesús la maldijo, pues se tenía que secar, ¿verdad? Jesús como de lo más normal. Pero ellos no solo sorprendidos, el paralelo en Mateo 21:20, dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Es decir, no solo le decían a Jesús, mira, se secó, sino después se preguntaban y le preguntaron, pero ¿cómo es que se secó tan rápido? ¿Sí? Esa es la pregunta importante. ¿Cómo pasó esto? Y aquí es donde la respuesta de Jesús toma valor. Les dijo, pues tened fe. De hecho, siguiendo en el paralelo, en 21:21, dice, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaren, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras, quítate y échate en el mar, te sería hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirías. Esa es la respuesta a la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿sí? Es decir, no solo se asombraron porque la vieron seca la higuera, sino que le preguntaron, oye, pero ¿cómo pasó? ¿Sí? Y no sé qué respuesta esperaban, que Jesucristo les dijera, no, mira, es que cuando la maldices así, bueno, primero tienes que decirlo así, con mucha enjundia, fuerte, como los pastores, tienes que gritar hoy, pero dirigirte a la raíz, ¿no? Y luego imponerle manos, ¿verdad? No sé qué respuesta esperaban, pero la respuesta de Jesús es simple. Dice, ¿cómo pasó? Y Jesús les dijo, es que tengan fe. Tengan fe. En Marcos 11:23 es donde estamos. Dice, de cierto os digo, cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Es esta promesa grande, hace poco hablamos de ella, ¿te acuerdas? Muy poquito. Parece enseñar que tenemos autoridad para nosotros hacer cosas. Y luego ya desde aquí muchos se nos desvían y empiezan a creer que tienen autoridad, a declarar, a decretar, a maldecir higueras, a maldecir personas, a maldecir ministerios, creyendo que tienen autoridad. Sin embargo, la clave, como siempre, es el contexto, ¿sí? El contexto. Marcos 11:24. Por tanto les digo que todo lo que pidiesen orando, creed que lo recibirán y lo recibiréis y os vendrán. ¿Ok? Esa es la clave. Cuando tocamos este verso, ¿te acuerdas? Hablamos de, claro que tenemos autoridad, que la autoridad está en la oración. Ahora, viéndolo claramente, prácticamente decir, tenemos autoridad, pero la autoridad está en la oración, lo que estamos diciendo, en realidad no tenemos en realidad nada, ¿verdad? Sino que tenemos a un Dios que tiene autoridad, ¿sí? Pero que nos ha hecho promesas, y que las promesas son, todo lo que pidieras te lo daré. Son sus promesas. Juan 14:13, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado, ¿sí? Pero si tenemos un Señor que promete, todo lo que tú pidieras, yo te lo daré. Y luego dice, y todo es posible para Él, por eso lo suma y dice, es como si tú tuvieras autoridad, ¿verdad? Por eso si nos quedamos con solo el verso de Marcos, que es como muchos han hecho, pues se crean tantas ideas erradas como hoy, que podemos pedir lo que sea, incluso milagros. Por ejemplo, aquí el Señor está diciendo, si le dices a ese monte que se eche en el mar, se va a echar. Pero después tú puedes terminar de ahí, ir a terminar la Biblia, y tú te vas a dar cuenta que nadie lo hizo. Ni Pablo lo hizo, ni Jesucristo lo hizo.
Jesucristo nunca le pidió a un monte que se echara al mar y él podía, y la montaña se hubiera echado, pero él no lo hizo. Después vemos a los cristianos, vemos a Pablo, a Pedro, a los apóstoles, y tú no verás a nadie diciéndole a una montaña, échate en el mar, y oh, mira, sí se echó, el Señor sí ¿qué quiere decir? Que el Señor sí nos está enseñando algo, pero no nos está enseñando como hoy muchos lo han tomado. Ah, mira, puedo pedir lo que sea y me lo va a dar. No está enseñando eso, pero sí nos está enseñando algo. ¿Qué es lo que hoy vamos a ver un poco? ¿Qué es lo que hablamos al principio? ¿Qué buscamos? Lo que el Señor nos quiere enseñar. Si no sacamos lo que el Señor nos está enseñando, la lectura de la Biblia sería inútil, ¿verdad? Sería totalmente inútil, sería tiempo perdido. Pero el caminar cristiano, tiene razón nuestra hermana, el caminar cristiano es a conocer la voluntad de Dios. Pero hay cosas cuando no conocemos la voluntad de Dios, entonces acompañamos la oración a que no se haga nuestra voluntad, sino la de Él. Pero por ejemplo, cuando no podemos perdonar a alguien, que hemos hablado de eso de la oración, bueno, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar. Y yo ahí no necesito decirle, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues yo sé que mi oración está 100% conectada a su voluntad. Y ese es el caminar cristiano. Conocer la voluntad de Dios para orar por las intenciones que Dios tiene. Pero sin embargo hay otras cosas en nuestra vida que no estaremos seguros de si es la voluntad de Dios o no. Ahí tenemos que agregar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad? Lucas 11:10. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estamos repasando de hecho algo que vimos, ¿qué será? Hace bien poquito, hermano, unas 4 o 5 semanas, que era la autoridad que nos da Dios, y que sí está en la Biblia, decir, mira, sí nos dio autoridad, pero una autoridad ligada a la oración, que al final de cuentas, ya viéndolo objetivamente, terminaríamos diciendo, ¿sabes qué? No tenemos ninguna autoridad, sino que Él tiene toda autoridad, pero nos está diciendo, pero si tú te haces dependiente de mí, y yo puedo hacerlo todo, pues imagínate lo que se te está ofreciendo. Pero por eso mismo hay condicionantes para que la oración tenga ese poder. Primera de Juan 3:22, te los voy a decir rápido, mi hermano. Lucas 11:10. Primera de Juan 3:22, cualquier cosa que pidiésemos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Ese es un requisito. Claro que todo lo que pidas Él te lo dará, pero siempre y cuando estés guardando sus mandamientos. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Segundo requisito, permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Y primera de Juan 5:14 es el que leímos ahorita. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Santiago 4:2 y 4:3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no puedes alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tienes lo que deseas, porque no pedís. Pero luego dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oye, no me dijo que si quería que el monte se moviera, se iba a mover. Pues dijo, pero lo que nos está diciendo, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, no siempre y cuando sea tu deseo y tu deleite, sino el de Dios. Y si le sirve a Dios para algo, y yo me conecto a la voluntad de Dios, Él me lo va a dar. Pero no porque dijo, mira, si le pides al monte, se va a echar al mar. Y luego como muchos lo tomamos, entonces Señor, quiero ser próspero. Y dice, pides y no recibes. ¿Por qué? Porque estás pensando solo en tus deleites. Porque cuando oíste aquello de pídele a la montaña que se tire al mar y se va a tirar, luego tu deleite dijo, órale, mira lo que puedo pedir. Entonces puedo pedir ser guapo, puedo pedir ser
Dijo el Señor, pues piensa solo en tus deleites. Estás enfermo y piensas en tu deleite. Estás pobre y quieres el dinero. Estás en problemas y quieres es decir, solo piensas en ti. Y eso es lo que no está diciendo el Señor. Por eso la clave para la oración es cuando pidas conforme a su voluntad. Fíjate cómo es la clave del Señor. Todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, dice, todo se te dará. Es decir, no a lo mejor. No, todo lo que pidas que esté de acuerdo a la voluntad de Dios te será hecho. Todo, esa es la promesa de Dios. Por ejemplo, nosotros no creemos, yo no creo tampoco, por decir, cuando tienes algún problema, cuando tienes alguna enfermedad o un familiar enfermo, pues yo creo que debemos de pedir a Dios, ¿verdad? Claro, pues aquí una vez hablamos de esto también. ¿A quién le vamos a pedir? ¿A la Virgen o a quién? Pues a Dios, pues si tenemos Dios. Pero ahí es donde nuestra oración se somete a su voluntad. Ahí le decimos, Señor, ¿sabes qué? No tengo trabajo, no tengo para pagar la renta. Tú sabes que estoy angustiado. Señor, lo pongo en tus manos, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es, porque no sabemos en realidad la voluntad de Dios en ese aspecto, ¿verdad? De hecho, en esos aspectos a veces nos volvemos prepotentes cuando decimos a alguien, oye, él está enfermo, yo puedo declarar sanidad, dicen, porque yo sé que la voluntad de Dios es que no esté enfermo. Estás equivocado, ya tienes un error desde el principio. Por eso lo más humilde es, pero estamos hablando de humildad, ojo que hoy vamos a hablar mucho de esto. Así cerramos la semana pasada, ¿te acuerdas? Lo más humilde es, Señor, yo quiero, es más, yo quiero. De hecho, nuestro Señor Jesucristo así nos enseñó a orar. Si es posible, aparta de mí esta copa. Es decir, no es agradable, duele. El Señor estaba angustiado hasta la muerte, pero dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, yo puedo aún pedir un milagro a Dios. ¿Sabes qué? Yo quiero, oye, que el que no tenga vista, que vea, Señor. Oye, mi hermano no ve, perdió la vista y yo quiero que vea, Señor. Mira cómo batalla, mira ya no puede trabajar, mira cómo se está secando como persona. Yo quiero eso, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque yo no puedo, aunque el cristianismo es que la conozcamos, hay veces que no conocemos la voluntad de Dios. Si yo conociera la voluntad de Dios, orara, por ejemplo, ahí al contrario, cuando un cristiano madura y ve que su hermano, el mismo ejemplo, oye, se quedó sin vista y yo conozco la voluntad de Dios, ¿sabes qué oraríamos? Señor, mi hermano se quedó sin vista, yo sé que viene de ti, yo sé lo que estás haciendo, yo sé que él está sufriendo, sabes, yo lo voy a ayudar en lo posible, voy a tratar de guiarlo, de acompañarlo, de ser sus ojos, pero tú haz tu voluntad en él, sálvalo, atráelo, que reconozca su pecado, que se arrepienta y ya, y yo no tengo que agregarle a esa oración, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque el cristiano maduro sabe que esa es la voluntad de Dios. No sé si vean la diferencia, y ese es el caminar, llegar a orar conociendo la voluntad de Dios, es decir, no a todas las oraciones le vamos a agregar, pero que se haga tu voluntad antes que la mía, sino cuando conectamos con su voluntad, eso ya no es necesario. Y qué hermoso sería que llegásemos pues a ese nivel. Pero el caminar cristiano es eso, la madurez cristiana es eso, ir conociendo la voluntad de Dios. Ese es nuestro caminar. ¿Te acuerdas? Hay un verso que dice que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Estamos cambiando, arrepentimiento es cambiar de mente, estamos obteniendo la mente de Cristo, nuestra mente está siendo transformada, nuestra alma, nuestro corazón está siendo transformado a la imagen del Señor. ¿Ok? Pero bueno, entonces aquí no está dándonos autoridad. Primero, sí está conectando dos conceptos que van conectados. Está conectando la fe, cuando dijo tened fe en Dios, y lo está conectando con la oración. Mira, todo lo que pidan, pasará esto, les será hecho. Está conectando dos cosas que van conectadas, que no pueden ir desconectadas, la fe con la oración. No puede haber fe sin haber oración. Sí puede haber oración sin haber fe, pero no puede haber fe sin haber oración. Por eso te digo, el error es, nos está dando autoridad, pero fíjate cómo no nos está dando autoridad, nos está mostrando su autoridad. No sé si lo veas.
Es decir, no nos está dando autoridad desde el punto de vista que Él no dijo, mira, yo maldije la higuera y tú la puedes maldecir. No, dijo, yo maldije la higuera. Oye, ¿y cómo lo hiciste? Tú ten fe en Dios, todo lo que pidas orando. Y ellos le podían decir, oye, pero tú no oraste. Pero pues es que yo soy Dios, ¿verdad? Es decir, y no es lo mismo que yo le diga a la higuera, sécate, a que tú le digas, sécate. No, tu autoridad está en venir al que puede secar la higuera, decirle, ¿qué te parece si es tu voluntad y si la secas? Y si es mi voluntad, yo la seco. En eso está tu autoridad, no en que tú le puedes decir a la higuera, sécate y se va a secar. Entonces, si te fijas, no está dándole autoridad, sino que la está mostrando. O sea, les está diciendo de qué tamaño es la autoridad. Cuando les dice en el 11:23, de cierto les digo, cualquiera que dijera, si te fijas ya se sale de la higuera. Cuando ellos le dicen, oye, la higuera se secó, ¿cómo pasó? Y digo, tengan fe. Pero y luego, si te fijas, pone un ejemplo más alto, y eso es lo que está poniendo, un ejemplo. De cierto les digo, cualquiera que dijere, ya no se pone en la higuera, sécate. No, les dice, si le dijeren a ese monte, quítate y echa en el mar, y no dudaren, lo que diga les será hecho. Por tanto les estoy diciendo, todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y os vendrá. Entonces, Jesús no les está dando autoridad, sino Él les está mostrando su autoridad. Haz de cuenta que les está diciendo, todo lo que me pidan a mí, yo lo voy a hacer, ¿sí? Oye, pero ¿y qué tan grande es el ofrecimiento que me estás dando? Mira, tan grande que si le dijéramos a este monte que se mueva, pues estás hablando de Dios, o sea, se va a mover, se puede echar al mar, ¿ok? Recordando después, otra vez, que no hacemos doctrina solo de esto. Te digo, si no, tú pudieras ir por la Biblia y ver que nadie nunca, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Esteban, nadie nunca le pidió a una montaña que se echase en el mar. Pero ¿qué está diciendo? Todo lo demás, cómo nos enseñó el Señor a orar y a pedir. ¿Te acuerdas? Por lo espiritual, como en Lucas 11, cuando dijo, si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan. Como el papá, cuando le dijo Jesús, al que puede creer todo le es posible, y él dijo, sí creo, pero aumenta mi fe, ¿verdad? Así oramos nosotros, ¿sí? Pero ahora, en lo que nos enseñó a pedir, lo que hablábamos ahorita, fíjate la promesa de Dios y lo que hemos orado y tratado de enseñar y aprender las últimas no sé qué tantas semanas. O sea, si pedimos por lo espiritual, el ejemplo que hablábamos ahorita, yo tengo rencor contra alguien y quiero perdonarlo y no puedo. Yo le pido al Señor, Señor, ayúdame a perdonarlo. No tengo que decirle, pero si es tu voluntad. No, pues si es su voluntad. Y no solo es su voluntad, Él está diciendo, si lo quieres, vas a poder perdonar. Es decir, no está diciendo a lo mejor, tal vez, o si no te vuelve a hacer nada. No, está diciendo, si quieres y pides, está asegurándolo que vas a poder perdonarlo. ¿Sabes cuál es el ofrecimiento del Señor? Para acabar pronto, nos está diciendo, si lo quieres y lo pides, vas a poder ser santo. Si lo quieres y lo pides, vas a ser como yo. Pero siempre y cuando lo quieras y lo pidas de verdad. Ese es su ofrecimiento. Todo lo que pidas te lo daré, ¿verdad? Si te falta fe, dime, Señor, ayuda mi incredulidad y la voy a ayudar. Aumenta mi fe y te la voy a aumentar. Quítame este rencor y te lo voy a quitar. Hazme más manso y te voy a hacer manso. Ese es el ofrecimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra excusa para decir que no se puede ser santos, ¿no? El Señor prácticamente tira nuestras excusas. De hecho, dice Santiago 1:5. Y otra vez, este es el contexto de Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pero otra vez, no está hablando de cosas materiales, de carros, de dinero, como muchos dicen. Mira, tienes que pedir, ni de milagros. Está pidiendo de cosas espirituales, está hablando de cosas espirituales. En este caso, oye, no tengo entendimiento, no sé. Lo que hablábamos ahorita es más. Oye, llegó una prueba a mi vida y no sé qué quiere el Señor hacer con ella. Pídeselo a Dios.
Oye, me detectaron una enfermedad y no entiendo qué es lo que el Señor quiere hacer. Pues pídele sabiduría a Dios, que Él te explique. Y luego ahí es donde dice, no, a lo mejor, si es su voluntad, te lo va a revelar. No, no dice eso la palabra. Dice que te la va a dar, te la va a explicar. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ese es el poder que nos da, esa es la promesa grande que nos da el Señor. Hablando de esto, de cosas espirituales. Oye, no puedo perdonar, pídele al Señor y te lo va a dar, pero pídele creyendo que te lo va a dar, dice el Señor. Te lo va. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que creer que me lo va a dar? Porque es su promesa, lo que pidas recibirás. ¿Sí? Ahí mismo en Lucas 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide pescado, le va a dar una serpiente. Y está diciendo el Señor, imagínate, tú nomás imagínate que tienes algo, un pecado que te hace tropezar y que quieres cambiarlo, tu carácter. Es más, ¿sabes qué? Ya quiero dejar de gritarle a mi esposo o a mi esposa. Y tú nomás imagínate que vas al Señor y le dices, Señor, ya estoy cansado de este carácter. Señor, estoy cansado de que siempre que mi esposo o esposa me provoca, contestar igual. Estoy cansado, ayúdame a vencer esto. Quítame este carácter. Y el Señor dice, tú imagínate nomás Dios en su trono y que diga, no, no te lo voy a dar, te vas a quedar enojón. Pues si de eso pides su limosna, si eso es lo que estaba esperando hace tanto tiempo. Y claro que está prometiendo, te lo voy a quitar, te lo voy a dar. Nada más que después falta cómo trabaja el Señor. ¿Qué va a pasar con tu marido o marida? Pues que se va a volver más provocador que antes, ¿verdad? ¿Qué es tener fe en Dios? El concepto ya hemos hablado bastante de él. No es fácil terminarlo. Yo he visto todo lo que hemos hablado de la fe, no sé, los últimos 2 años, y todavía hay cosas que hablar de la fe. Siempre hay cosas que hablar de la fe. Es un concepto muy extenso. Sin embargo, hoy en el cristianismo, la fe en realidad es un concepto muy grande, muy extenso. Y tristemente para el cristiano es el concepto más pequeño. Hoy tenemos que llevarnos el concepto de fe aquí. Es lo más importante, somos salvos por la fe. Si no, el Señor está diciendo, tened fe en Dios. Y la pregunta para nosotros como congregación es, ¿y sabes lo que es tener fe en Dios? ¿Sí? Que la Biblia se cansa de hablarnos, por eso es algo que al cristiano nos gusta. Oye, ¿cómo somos salvos? Por fe. Efesios 2:8, por gracia, por medio de la fe. El justo, por la fe vivirá. Y no sabemos todas esas cosas, pero hoy lo que yo quiero es, si sabemos qué es la fe. La Biblia nos enseña que somos salvos por fe. Ok, tenemos que saber qué es fe. Fe es sinónimo, bueno, el diccionario yo creo que ya hasta no lo sabemos, ¿no? La fe es la palabra pistis, que significa ser convencido de algo. Es sinónimo de creer. Creer significa tener fe, o sea que son hermanitos, ¿sí? Tener fe y creer son hermanitos. Entonces, tener fe sí es creer. Ahora, el creer, otra vez también ya lo hemos visto, ¿dónde está? Está muy adentro de nosotros, está en nuestra mente y en nuestro corazón. Que cuando hablamos de mente y de corazón estamos hablando de adentro, de nuestra alma. ¿Qué tan adentro es? Tan adentro que no tenemos control de ello. Y ahí es donde empieza pues yo creo que lo peligroso, ¿sí? Cuando hablamos de que tenemos algo adentro, pero que no tenemos control nosotros de ello, como que dices, espérame, ¿no? No tenemos control. Ahora, no tenemos control, pero ahí es donde está la fe. Ahí es donde debe de estar la fe por la cual o seremos salvos o condenados. Pues entonces, ¿cómo le hacemos para tener fe? Dice Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. Y es donde está el creer, en el corazón. Pero dice Jeremías 17:9
que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Okay? Nos puede engañar, a nuestro corazón nos puede engañar. (17:9). Creer es diferente, también ya lo hemos hablado, al entender, ¿te acuerdas? Entender es una cosa. Cuando hemos hablado, hoy mismo podemos irnos de aquí y entender lo que se te predica. Tú mañana, toda la semana puedes leer la Biblia y entenderla magistralmente porque eres inteligente y la entiendes todo, entiendes incluso lo que Dios está enseñando, lo entiendes, pero eso no nos hace salvo. Entender no es fe. Si acaso sí sería un buen inicio, ¿sí? Pero entender no es creer. Entender es una cosa, creer es otra cosa. Si el creer depende de lo que entiendes. Lo que entiendes es lo que tienes, es lo que vas a terminar creyendo, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Pero sí es como el primer paso, súper importante. Primero entender para luego creer. Y ese creer, esa es la fe que se nos va formando. Cuando hemos hablado de esto, de la fe, decir cuál es lo más peligroso, que a veces, como está tan adentro de nosotros, no sabemos lo que creemos, ¿sí? Es decir, ahorita si yo preguntara, ¿cuántos de aquí creen en Dios? Pues no se quedaría uno sin decir, yo creo en Dios, ¿verdad? Todos creemos en Dios. Pero a veces no sabemos lo que creemos, es decir, está tan adentro de nosotros que a veces no somos ni siquiera conscientes de lo que creemos, de la fe que tenemos. A ver si me puedo explicar bien, aunque ya es algo que hemos visto. No lo que decimos que creo es lo que realmente creo, ¿sí? No porque lo entienda, lo creo. O porque diga que lo creo, lo creo. De ahí nace todos los reclamos que hace el Señor al pueblo, a los fariseos y al pueblo de Israel, cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en el corazón es donde está el creer. Quiere decir, de labios, ellos pueden decir lo que sea. Sí, pueden decir, es más, de labios nosotros también podemos decir. Si yo les preguntara a todos, ¿cuántos adoran a Dios? Pues todos, ¿no? Todos. Pero ¿en realidad adoras a Dios? Eso es diferente. Es decir, no lo que decimos es lo que creemos. Entonces, ¿cómo saber si creo? ¿Cómo saber lo que creo? ¿O cómo saber si creo lo que debo de creer? Siempre es más importante lo que Jesucristo dijo, revisa los frutos, ¿verdad? Por los frutos seremos conocidos, ¿verdad? Si creemos lo que debemos de creer. Ahora, ¿qué debemos de creer? Es más, lo vimos la semana pasada, hermanos. Ya lo habíamos visto como parte de la fe, pero la semana pasada lo vimos también. La primera parte de la fe siempre ha sido la misma. Desde que comenzó el mundo, desde Abraham, no se nos ha pedido otra cosa. La fe es creer, primero, en Dios, que hay un Dios, eso es lo primero, ¿verdad? Que hay un Dios y todo lo que abarca esto, pero esto es lo primero. Esa es la primera parte de la fe, digo, es lo básico, creer que hay un Dios. Dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, dentro de cada punto va a haber varias ramitas. Aquí las más importantes es que hay un Dios, pero saber cómo es ese Dios. Esto es súper importante. ¿Cómo es Dios? Y aquí lo que forma eso son los atributos de Dios. Hebreos, ya me perdí, hermano. 11:6. Los atributos, que son bastantes, pero por ejemplo, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que Dios
Es bueno, es santo, es justo. Y todos los demás, es todopoderoso. Es rey, es dueño, es el amo. Esa es la primera parte de la fe, saber, la semana pasada hablábamos de esto, saber quién es Él. Eso es lo primero. Si no tienes en tu mente exactamente quién es Él, ya tienes un problema de fe, ¿verdad? Ya tu fe no es la fe que salva. Hay muchos tipos de fe, todos tenemos fe, hasta los ateos tienen fe. El concepto de fe es creer en algo, todos creemos en algo. Todos creen en algo. Los ateos creen que Dios no existe. Bueno, creen en algo, tienen un tipo de fe. Todos los dioses diferentes, alguien cree en ellos, eso es fe. Pero cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de la fe que habrá de llevarnos al cielo. La Biblia, fíjate lo que nos dice, que seremos salvos por fe. Vamos a ser salvos por creer algo, no por hacer algo, por creer algo. Entonces, no por hacer algo. Tú puedes poner 10 hospitales, 10 orfanatos, 100... no sé, alimentar a 100,000 pobres y no eres salvo por eso. Vamos a llegar al cielo por algo que creemos. ¿Qué debemos de creer? Lo primero es quién es Dios. Y esto es lo más importante para el cristiano. ¿Quién es Dios? Formarse la idea correcta de Dios. ¿Quién es Dios? Eso es lo primero. ¿Okay? Que hay que conocer todos sus atributos, cómo convive uno con el otro. Lo que veíamos ahorita, que para Dios todo es posible, etcétera. Lo segundo, pero si te fijas, esto ha estado siempre. Por ejemplo, ¿cuál es la fe para nosotros hoy? Saber quién es Dios. Lo segundo es cómo habla. Esto es básico. Eso es básico porque hoy estamos en el 2018, ¿sí? Tú te puedes ir hasta los tiempos de Abraham y la fe es la misma. Tiene lo mismo la fe. Es creer en Dios, que es cómo es Él, luego cómo habla. Eso es básico. Solamente lo que ha cambiado es que Abraham, ¿cómo le habló a Abraham? ¿Te acuerdas? Era una voz audible desde el cielo, pero él tuvo que distinguir, ese es Dios, para poder hacer lo tercero, que es, ¿qué voy a hacer con la voz de Dios? ¿Sí? Hoy, por eso esto es súper importante, cómo habla Dios. Si te fijas en lo que estamos leyendo, el pleito de Jesús es el mismo. Es el mismo. ¿Qué está haciendo Jesús? Cuando muestra su autoridad es que reconozcas que es Dios, para que después entiendas que todo lo que Jesús dijo, había que hacer algo con eso, que es obedecer, ¿verdad? ¿Por qué los judíos no están en el camino hoy? Porque no reconocieron que Jesús es Dios y por lo tanto no reconocieron lo que dice Hebreos 1, ¿te acuerdas? Que dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres, por los profetas, etcétera, dijo, en este tiempo nos habló por medio del Hijo. Esto es súper importante en la fe. Para nosotros hoy creemos en Dios. ¿Y cómo nos habla hoy Dios? Eso es súper importante. Por eso es tan peligroso creer hoy en profetas. ¿Por qué? Porque Dios no está hablando hoy por medio de profetas. Tenemos que saber, esto es importante, te digo, en cada periodo de tiempo. Los judíos, en lo que estamos leyendo en Marcos, ¿qué era la fe? Exactamente la fe de Abraham. Sí, pero no desde que, entonces ellos también tenían que salir de su tierra y su parentela. No en ese sentido. Oye, nosotros como Abraham tenemos que dejar nuestra familia, irnos a otra ciudad. No en ese sentido, sino la fe, como decía mi hermana, el concepto global es la misma, siempre. La fe es creer en Dios. ¿Y cómo es Él? ¿Cómo habla? ¿Para qué? Para llegar al último punto. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con la voz de Dios? Hay que obedecer.
¿verdad? Entonces, Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo habla? Tú puedes, hoy vamos a revisar algunos casillos así rápido, pero tú puedes ir por toda la Biblia y revisar la fe de cada persona, y esta es la fe de todos: creer en Dios, saber cómo es, cómo habla, para qué voy a hacer con lo que Dios está hablando, y hay que obedecerlo, ¿verdad? Desde Abraham hasta los tiempos de Jesús, hablando hasta los tiempos de nosotros hoy, la fe sigue siendo la misma. Por eso todos los puntos son importantes. Si te equivocas en uno, ya te equivocaste, ya no tienes la fe que salva. Por ejemplo, ¿cómo habla Dios? Esto es súper importante, es donde hoy el diablo se mete mucho en esto, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿qué dice? No, pues lo que dicen los sacerdotes, eso es lo que Dios está hablando. Bueno, tú tienes que elegir hoy cómo está hablando Dios hoy y elegirlo. Oye, hay profetas, los testigos de Jehová fueron puestos por un profeta, por alguien que recibió revelación. Tanto, tú tienes que decidir, ¿será así como está hablando Dios hoy? Nada más que tienes que tener cuidado. Si te equivocas, ya no es la fe que salva. La fe que salva solo es una. Si te equivocas acá, también ya no es la fe que salva, ¿sí? Hay quien dice, yo no creo que Dios nos vaya a quemar. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, es misericordioso, Dios es amor. Tienes razón, pero te falta que Dios es santo, es justo, es fuego consumidor. Y si te equivocas en Dios, pues hermano, con más razón, ya tu fe no es la fe que salva, ¿sí? Hablando de que solo hay una fe que lleva al cielo, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? El tercer punto es el que hablamos también la semana pasada. La fe que salva es, ¿quién es Dios? ¿Cómo está hablando? Y aquí es quiénes somos nosotros. Este es súper importante. Bueno, los tres son súper importantes. A lo mejor no súper importantes, sino el más difícil de... Cuando hemos hablado del Evangelio, ¿te acuerdas? Tienes que reconocerte pecador, lo que merece tu pecado, y eso es lo más difícil de reconocer, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Saber quién eres. Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Humillaos, es decir, no hay forma de tener la fe que salva si tú no te humillas. Humillarse, ¿qué es? El significado en el diccionario dice ponerse debajo. Lo que dijo Juan Bautista, ¿te acuerdas? Es necesario que yo mengue, que Él disminuya. Saber que yo tengo que disminuir y que Él tiene que crecer en mi vida. Esto es básico de la fe. Tú puedes tener la idea correcta de Dios. Ojo, porque mira lo que estamos diciendo. Tú puedes tener la idea correcta de Dios. Tú puedes saber que Él habla por la Biblia, ser experto en la Biblia. Pero después aquí, lo que hablábamos la semana pasada, oye, hay quien creemos que estamos al nivel de Jesús o que somos algo, ya no al nivel de Jesús, sino que te levantas aunque sea tantito, allá descalificas. Esa no es la fe que salva, le falta algo. Nuestra fe tiene que ser quién es Él, cómo habla y quién soy yo. Es decir, son tres cosas que tengo que tener en la mente, en el corazón. Esa es la fe. Si me falta cualquiera de ellas, es fe también. Es que grábalo, es fe. Fe es creer. De hecho, creer que soy como Jesús, pues es creer. Eso es creer en algo. Pero es una fe incorrecta. Ninguna fe incorrecta va a llevar al cielo. ¿Ok? Hoy tienes que grabártelo en la mente, ¿sí? Esta es la fe que salva. Saber quién es Él, saber quién soy yo, saber cómo habla Dios y cómo debo responder yo.
a eso. ¿Verdad? Está sencillo, ¿no? En el pizarrón, ¿no? Pero... Romanos 3:23, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo sé si tengo la fe correcta? Aquí es donde te decía, sí, el cuarto ya no es como parte de la fe, sino como el resultado de la fe, el fruto. Y de hecho aquí es donde debe estar nuestro análisis. O sea, cuando dicen, examinaos a ver si estás en la fe, tengo que ver qué está pasando en mi vida. Esta es mi vida. Y según lo que pase aquí con mi vida, yo sabré si estoy creyendo en el Dios correcto, en su palabra correcto, y si sé quién soy exactamente. De eso depende esto. Haz cuenta que este es como nos examinamos, ¿ok? Sé quién es Dios, sé cómo habla, quién soy yo, y entonces automáticamente como fruto, mi fruto depende casi es que respondo a lo que Dios, que hay en la palabra de Dios. Hay mandamientos, ¿verdad? Hay consejo, hay guianza, hay peticiones. ¿Qué pide Dios? En realidad lo que pide Dios se resume en una sola cosa. Una sola cosa. Después de ahí otra vez también salen muchas ramitas. Pero solo hay una forma correcta de relacionarse con Dios. Una. Y es adoración. Solo una, ese es todo. Si tú eres un adorador de Dios, es porque conoces al Dios de verdad, conoces su palabra, y no solo conoces su palabra, sino sabes exactamente quién eres tú. ¿Ok? No hay forma de que adores si conoces a Dios, si conoces su palabra, pero no sabes quién eres tú. No hay forma de que lo adores. Porque aquí nace la adoración. ¿Sí? Si tú tienes algo de orgullo aquí, no va a haber adoración acá, aunque sepas esto y esto. ¿Sí? No sé si hasta ahí vamos bien. Quiero ir despacio, hermano. Pero adoración es la única respuesta. La única respuesta a Dios es adorar. Pero ahí empieza otra vez. ¿Conoces tu palabra? Sabes que adorar no es cantar, porque luego ya vamos a entrar en el concepto. Pero si aquí ni adoramos. Si aquí ni adoramos a Dios. Si ni hay guitarra, ni hay batería, ¿cómo lo vamos a adorar? Desde ahí ya tenemos este problema, ¿no? Que no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces te fijas, no conocemos. Bueno, pero fíjate en esa idea también, el que no conoce la palabra de Dios, piensa que lo adora y le da música. ¿Cuál es su error? Puede conocer a Dios, puede saber quién es Él, pero no conoce su palabra. Y termina equivocándose, ¿verdad? O sea, tiene que cumplirse todo para hacer la fe que es salvo, ¿sí? Cualquier error en cualquiera de las tres partes va a dar un resultado malo. Malo es que no te va a llevar al cielo, ¿verdad? Te puedes equivocar en la palabra y va a dar como un resultado que Dios no quiere. Hay unos versos que resumen ahora. Se llama adoración, pero ¿qué hay dentro de la adoración? Hay versos muy claros que Dios pide desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Te voy a leer solo algunos, pero ya los conoces más. Si te pregunto qué hay aquí, yo creo que sí somos capaces de responder. ¿Qué hay en la adoración? ¿Qué pide Dios para adorarlo? Obediencia es lo básico. Dentro de la adoración hay temor. Temor. Si tú no tienes temor de Dios, no lo adoras, ¿verdad? Esto está dentro. Entonces este es el fruto. Si yo tengo una vida de obediencia, de santidad y de temor, pero fíjate, ¿en dónde está nuestro error, hermano? Este cuadrito nos lo deberíamos... ¿En dónde está? Hoy yo no le temo. Si yo no le temo, ¿en dónde estoy equivocado? Yo estoy equivocado aquí. No conozco al Dios de verdad. Al Dios de verdad, dice la Biblia, temible es mi nombre. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo.
Entonces, no sé si veas cómo cierra tan simple las cosas. Si aquí no hay temor, y es muy lógico y es muy claro que en la vida de la mayoría de los que estamos aquí sentados no hay temor de Dios, ¿en dónde tú crees que esté nuestro error? Nuestro error está acá. Si no estuviera acá, si tú dices, hermano, no, pero yo sí creo todo esto, yo sé que Él es santo, que Él es justo, que Él es todopoderoso, que Él es tantito peor, porque ¿sabes dónde está tu error? Está acá. Que tú te crees que Él es todo eso, pero pues como yo soy tan grande como Él, pues no hay temor. ¿Sí me entiendes? O sea, tu error está si no hay temor, tienes un error en la fe que salva. Puedes decir que crees. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque otra vez, si yo te pregunto a todos los que estamos aquí, ¿crees en Dios? Por el amor de Dios, ¿quién va a decir que no? Todos creemos en Dios. La pregunta es, ¿crees en Dios en la forma correcta? ¿Crees en Dios en la forma que debemos de creer? ¿Crees en Dios de la única manera que nos va a llevar al cielo? Y eso es lo que hoy tenemos que respondernos, ¿sí? Y si no, para tratar de corregir nuestra vida. Para tratar de corregir nuestra vida. Mira lo que pide el Señor, Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Temor, que le temas a Jehová tu Dios, que andes en su camino, obediencia, y que lo ames. Y que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Deuteronomio 6:5 le dijo: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Si te fijas, son las 5 cosas básicas, pero no es de que Dios pide adoración, más obediencia, más santidad, más temor. No, tienes que grabarlo. Adoración no es cantar. La adoración es cómo nos relacionamos con Dios. No hay otra forma más que el hombre solo tiene una forma de acercarse a Dios, que es adorando. Ahora, ¿qué incluye adorar? Obedecerlo, temerlo, amarlo y servirlo. ¿Sí? 4 cosas. Pero ya puedes ir viendo qué le falta a tu vida, ¿no? Obediencia, servicio, temor o amor. Josué 22:5. Que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigas a Él. Y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Mateo 4:10. Mateo 4:10. Cuando Satanás tentaba a nuestro Señor Jesús, le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Temerle, que el temerle también nos va a llevar a no pecar, y amarle, que también nos va a llevar a no pecar y a servirle. Pero yo creo que la mayoría tenemos problemas, ¿sí? Y tenemos que ubicar en dónde está nuestro problema, ¿sí? Muchos basan en no conocer a Dios como es, ¿verdad? Otros va a ser en la palabra, en no saber cómo Dios habla
y en no estudiar la palabra. Es un problema no estudiar la palabra de Dios. O sea, no puede hacer esto si no estudiamos su palabra. ¿Okay? Y este es súper importante. Este es súper importante. Es cuando terminamos hablando la semana pasada de orgullo, de creernos algo y de dejar de dar la gloria a Dios. Esto es lo que les está diciendo Dios. Eso es lo que les está diciendo Jesucristo. Tener fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? Es creer en Dios. ¿Qué es creer en Dios? Es creer esto. Creer cómo es Él. Saber cómo habla. Saber quién soy yo. Para qué voy a hacer con lo que Él habla. ¿Ok? De eso se trata, hermanos. Cuando estudiamos la Biblia, no estamos, si te fijas, todo lo que estudies, todo lo que estudies, cualquier libro, cualquier tema, todo lo que estamos haciendo es adquirir esto. No se trata de otra cosa la Biblia. No se trata de otra cosa. Hoy que estamos leyendo Marcos, no solo de eso se trata. ¿Qué crees que está haciendo Jesucristo? ¿Qué crees que está haciendo Jesucristo? ¿Cuál es la lucha de Jesucristo en la tierra? Ahorita que me preguntaba la hermana, bueno, ¿y dónde quedó Jesús? Aquí. ¿Qué pasó con toda la revelación? Que después este Dios bajó a la tierra. Eso también hay que creer, ¿verdad? Y ahora, después Él bajó, y si te fijas, Jesucristo en la tierra, lo que Él decía es, ahora guarden mis mandamientos. Otra vez, ¿en qué tropezó el pueblo judío? En que Jesús les decía, guarden mis mandamientos. ¿Cómo vamos a guardar los mandamientos de un hombre? Pero es que Jesús es Dios, ¿verdad? Ya de ahí viene. Y se le agregó algo más a nuestro creer. Bajó a la tierra y se subió a la cruz por nosotros. Esto conecta a esto, ¿sí? Que nuestro fruto ahora tiene más motivación para tener esto, para obedecerlo, para servirlo, para amarlo, para temerlo, que Él se subió a la cruz. Pero saber esto es tan importante. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado de que nuestro Jesús es Dios? Es tan súper importante, es tan triste ver cristianos que crean en un Jesús diferente a Dios, que crean en dos personas, y no solo en dos personas, que crean que Jesús es menor. Es tan triste. Puedes tener todo lo demás, pero ya estás equivocado en el Dios en el que crees, y tu fe no lleva al cielo. En la semana yo hablaba con un testigo de Jehová. Fue, yo creo, lo más emocionante que me pasó esta semana. Pero fue súper emocionante, hermano. Nunca había conocido un testigo de Jehová humilde. ¿Okay? Y lo encontré. Y fue un gozo, ¿sabes? Porque yo había salido a caminar. Y luego ya me lo topo así a lo lejos. Y digo, ching, me va a quitar mi hora de ejercicio, ¿verdad? Mis 10 minutos de super ejercicio. Y ya me da su folleto y yo dije, bueno, sí, gracias, ¿no? Y yo pensaba no ponerle atención, pero sí me sentía incómodo. Y ya él insiste, es que mire lo que enseña aquí. Y ya, pues ya me detengo. No sé, siempre me había pasado, ¿sí? Casi hablar con un testigo de Jehová casi era, no sé, querer presumirle o mostrarle, ¿no? Porque por lo regular es gente que, en realidad el que anda en la calle, por lo regular es gente que sabe poquito. Entonces tú le das. Y yo había empezado a hacer lo mismo. Yo platiqué con mi esposa porque llegué llorando a mi casa. Le digo, pero en cierto momento, cuando yo había empezado a hacer eso, no, yo cambié, yo decidí mostrarle a Jesucristo. Y le empecé a exaltar a Jehová. Y le dije, pero mira, te estás quedando con una parte de tu Jehová. Tu Jehová bajó a la tierra. Tu Jehová se hizo hombre. Tu Jehová hizo esto. Y luego yo le decía, ¿y sabes cuál es el evangelio? Y él, pues toda la Biblia. Le digo, no, mi hermano, el evangelio es este, que tú y yo somos pecadores, pero que tu Jehová y mi Jehová se hizo hombre, bajó a la tierra, se subió a una cruz. Y hubieras visto la mirada de ese. ¿Sabes qué terminó diciendo él? Dice, yo sé que Dios lo mandó. Dice, yo quería enseñarle, pero Dios me lo mandó.
Pero yo había empezado, yo creo como empezamos muchas veces, ¿no? Yo dije, ahorita le dejo caer toda la palabra, ya que me deje de molestar, ¿no? Pero cuando yo recapacité y decidí amarlo y decidí mostrarle el evangelio y le exalté al Jehová que él dice amar, y él dijo, yo sé que Dios lo mandó. Y yo le exaltaba a su Jehová, pero tienes una parte, porque tú, Jehová, bajó a la tierra. Y tú, Jehová, se hizo hombre por ti y por mí. Y tú, Jehová, y mi Jehová, nos salvó. Y no creer eso, hermano, te digo, ya desde ahí estás equivocado. Yo no sé si veas, a lo mejor se puede leer esto demasiado rápido. Pero hay tantos errores que podemos tener aquí. Acá hay errores para la vida, porque acá es donde caben los errores de interpretación no solo de no estudiar la palabra, al no interpretarla bien, todo cabe aquí. Interpretarla mal te sale acá. Y tantos errores que podemos tener acá. Así como el ser orgullosos, no sé, tantos. Te digo, yo ya estaba con él practicando eso. Yo le dije, ahorita le dejo caer toda la artillería, pero lo regular le dicen, no, pues usted no cree en Jesucristo, y Jesucristo es esto, les das toda la muestra, Jesús es Dios, él te va a decir que no, que para él no, y ya se acabó la discusión. Esto es tan fácil y sencillo. Si tu vida no está resultando en obediencia, es decir, en santidad, si tu vida no está resultando en servicio a Dios, si hoy no estás sirviendo a Dios para nada, si no le temes, que esto es lo más importante, si no le temes, no sé en dónde está tu error, pero está en algún lado. Y si no estás dando este resultado, no tienes fe en Dios, como Dios la pide para salvación. ¿Ok? Eso tienes que guardarlo y no ser orgulloso. Si tú dices, no, yo sí tengo la fe, que aunque no tenga esto, yo sí soy salvo, ¿en dónde caes? Tú caes aquí, ¿verdad? Lo que decíamos la otra vez, no, a mí Dios me tiene que salvar porque ya hice mi oración y ya me aprendí la Biblia, entonces ¿para qué me ponen a leer la Biblia? Si no me vas a... ¿En dónde caes? Acá en orgulloso, ¿verdad? Pues te digo, en donde sea. Pero si no tienes esto, no tienes la fe que salva. ¿Okay? La fe sin obras está muerta. Amén. Así es. Sí, por eso es tan importante estas 4. Obediencia, servicio. Es súper importante el servicio a Dios. Lógico que el amar a Dios y el temor. Yo no es que ponga uno más importante que otro, pero yo creo que lo que menos tenemos, aunque alguien pueda practicar servicio, lo que menos tenemos es temor. Eso es esto tienes que súper examinar, el temor de Dios. Si no lo tengo, ¿en dónde está mi error? Está clarísimo que o está aquí, o ¿por qué? Porque te sientes casi del tamaño de Dios, o si no, pero si soy humilde, entonces tienes un Dios pequeño que te has hecho a tu imagen y semejanza, no tú a la de Él, sino Él a la tuya, ¿sí? Pero es así de sencillo. Mira este cuadrito y con ese tenemos para examinar. ¿Tienes fe en Dios? ¿Le adoras? Es decir, ¿es lo más importante en tu vida? ¿Está por encima de ti mismo y de tus intereses? ¿Sí? Bueno, sigue examinándote. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas de Dios? ¿Le sirves tú a Dios o esperas que Dios te sirva? ¿O crees? ¿Cuántas ideas hay de eso? ¿Quién cree que Dios está para servirle? Sí, no sé si veas, el que cree que Dios está para servirle, ¿qué está creyendo? Que Él es grande y que Dios es chico. Oye, Dios, dame dinero. Oye, se me acabó el dinero, dame. Oye, necesito, dame. Oye, ahora se enfermó mi hijo, sánalo. Oye, espérate, ubícate. Él es el grande, tú eres el pequeño, ¿sí? Pero no sé si veas en cada idea que conozcas cristianamente, podemos tener un error. ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones?
¿Respetas las cosas de Dios? ¿Le guardas reverencia a Dios o lo estaremos menospreciando? Como estamos leyendo que hicieron el pueblo de Israel. Caminamos en santidad, obedecemos, le amamos. ¿Cuántas cosas hay para examinarnos? Ellos menospreciaban a Dios, ¿te acuerdas? Veíamos que en el templo lo que hacían, ellos menospreciaban a Dios. ¿Cuántas formas hay de menospreciarlo acá afuera? Desobedecer un mandamiento es menospreciar a Dios. No sé si veas, cada acto de nuestra vida tendríamos que filtrarlo por acá. Es decir, por ejemplo, todo el que no está compartiendo el evangelio en algún lado, o alguna persona o algunas personas, y aún así le preguntamos, ¿crees en Dios? Él va a decir, creo en Dios. Oh, sí cree en Dios, pero no crees esto. No crees esto, ¿verdad? Definitivamente no lo crees. ¿Te crees muy importante? ¿Crees que es más importante lo tuyo, tu tiempo, tu cansancio, tu comodidad? Es decir, lo que tú quieras, pero estás creyendo esto. O sea, mi tiempo, no tengo tiempo, no tiene. Eso es lo que, no sé si veas en cada acto de tu vida, en cada oración deberías de examinarla aquí. Cada acto que haces o el que no haces, debes de examinarlo aquí, porque hay una idea errada. Si no está resultando aquí, hay una idea errada de aquí y no tienes la fe que lleva al cielo. ¿Sí? Así de simple quería ponerlo hoy. A un cuadrito tan simple que puedas examinar tu vida hoy. Es más, antes de irte, miras el pizarrón y dices, yo no tengo esto, algo me falta de esto. Bueno, si te falta eso, no vas al cielo. Así de simple. Así dice la palabra. Pero en cada cosa de tu vida que haces, cada acto de tu vida, cada pensamiento puede ser filtrado aquí. Cada pensamiento que tengas, esa es la fe. Por ejemplo, revisando a los hombres de fe que dice Hebreos 11. En el 11:7 habla de Noé. 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Mira la fe de Noé. ¿Qué hizo Noé? Fíjate cómo cumple la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, primero creía en Dios y conocía a Dios, todo lo que es Dios, todopoderoso, que es rey, dueño, amo. Después descubrió la palabra de Dios, ¿sí? Dios le habló y él descubrió que era la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Dice, con temor obedeció. Oye, le falta esto, ¿no? Esto muestra que él tenía esto, él sabía, ¿sí? Es que ¿sabes cuál es nuestra relación aquí con Dios? Él es el grande, aquí es automáticamente yo soy pequeño. Mi única forma de relacionarme con Dios cuando hablamos es adorando, es obedeciéndole y sirviéndole. No hay otra forma de relacionarse con Dios. Es decir, yo no tengo a toda la palabra de Dios, toda, cuando la aprenda toda, ¿qué tengo que hacer? Obedecerla. Servirle a Dios, es todo. Porque tiene que producir en mí temor y amor, es todo. Si esto produce esto es porque yo me he reconocido que soy pequeño. Es decir, hay quien viene al cristianismo y dice, bueno, pero ¿qué me va a dar el Señor? ¿Sí has escuchado eso? Oye, ¿y qué me va a dar Dios? Nomás no te va a quemar. O sea, ya eso tiene que ser suficiente. No te va a dar nada. Pero ¿qué hay? ¿Quién se conforma con que Dios no me queme? Pues el que reconoce que es pequeño, el que reconoce que es pecador y que merece el infierno. Sabe que Dios es grande, que es tu dueño, que es el amo y que puede quemarte. Y si ofrece no quemarte, haces fiesta de por vida. Si avanzamos en Marcos
te darás cuenta, ahorita que te decía, entonces, ¿qué es lo que Cristo está haciendo en la tierra? Eso es lo que está haciendo Cristo. Mira, si leemos en el 11:28. No, en Marcos, volvemos a Marcos. Bueno, nos quedamos en el 11:24, vamos a leerlo nada más para no brincarlo. Dice, por tanto les digo, todo lo que pidieren orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Mira cómo lo que está enseñando Cristo, y pone un ejemplo, tal vez como el que le estoy poniendo ahorita. Dice, y cuando estén orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, está ubicando un ejemplo. Por ejemplo, aquí, mi fruto es que yo no perdono. Pues tú tienes graves problemas. Tú crees que tu Dios es pequeño y tú crees que tú eres súper grande porque a ti te ofenden. Entonces tú eres súper grande y no puedes perdonarlo. Aunque yo conozco personas que saben todos los versículos que la Biblia habla del perdón, pero no pueden perdonar. ¿Por qué? Su problema no está en la palabra de Dios. Su problema está o que tienes un Dios pequeño o que tú te crees un Dios muy grande. ¿Sí? Pero el mismo Jesucristo te pone ahí un ejemplo. Pero después sigue Marcos 11:28. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Si te acuerdas, desde que empezamos el camino a Jerusalén, dijimos, ¿qué está haciendo Jesús? Está haciéndote que creas esto. Cuando les dijo, vayan por el pollino y va a pasar esto, ¿qué les está enseñando? Soy todopoderoso. Cuando les dijo, oye, pero ¿cómo le hiciste? Tengan fe y hasta la higuera se puede secar. Hasta el monte, si le dices que se echa al mar, se va a echar. No por ti, por mí, porque soy el rey del mundo, el rey del universo, soy el dueño de todas las higueras, soy el dueño de todos los montes, soy el amo de todo. Es decir, no sé si veas lo que Cristo está enseñando desde ahí. ¿Sí? Cómo entra al templo y todavía se declara dueño del templo. Y por eso le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Dicho sea de paso, todo lo demás que vemos que Cristo hace, oye, los milagros. ¿Por qué hacía los milagros? Pues para que veas quién es Él. Porque estaba mostrando autoridad sobre enfermedades, autoridad sobre demonios, autoridad sobre la naturaleza, caminaba sobre el agua, resucitó muertos. ¿Qué quería enseñar Cristo? Quería enseñarte quién es Él, que es Dios, que es todopoderoso, que para Él no hay imposibles. Y a partir de Cristo, te decía ahorita, pasó otra cosa. La fe se centró en Jesucristo. Vemos versos como Hechos 16 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde ahí ya viene confusión, porque hay quien dice, pero ¿cómo son dos? Y yo nomás puedo creer en uno. No, es que es el mismo. Cree en el Señor Jesucristo, pero cree como Dios. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dijo el Señor Jesucristo. Luego dijo en Juan 7:38. Juan 7:38, ¿qué dijo Jesucristo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Los ríos de agua viva, el servicio, la obediencia, es porque creyeron en Jesús, como dice la Escritura. Si te fijas, por eso te digo, no nada más esto, hermano, todo lo que leas en la Biblia y aprendas en la Biblia por tu cuenta, mañana o pasado, cualquier día, cualquier año, tú lo puedes filtrar aquí. Tiene que caber en algún lado, ¿sí? Y tiene que producir esto. Y si no está produciendo esto, algo te está faltando de, pues digámoslo así, las tres partes de la fe que salva. ¿Quién es Dios? ¿Quién eres tú? ¿Cómo habla Dios? Y lo demás es el fruto a esas tres cosas.
Es decir, ya engrandecerte tantito, creer que mereces tantito, ya para el Señor no califica. O sea, cuando dice, qué gran fe, les está diciendo, qué poco te reconoces. O sea, pero lo sabes perfecto. Lo sabes perfecto que no eres digno. Lo sabes perfecto que no eres nadie. Lo sabes perfecto que eres comparable a un perrillo. Lo sabes perfecto. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo entras al trono de Dios? La semana pasada hablábamos de esto, cómo hemos perdido reverencia, ¿no? Si entramos al trono como si fuéramos iguales, ¿no? Como que vengo por lo mío, ¿sí? Pues tú eres Cristo y yo soy cristiano, pues yo vengo por lo que me debes. Y entramos sin reverencia, hemos perdido la reverencia. La entrada al trono es así. No soy digno de entrar al trono. No soy digno de que me escuches. No soy digno de estar aquí. No sé cómo alguien como tú, tan grande, tan poderoso, tan santo, tan justo, yo no sé cómo puedes darme entrada. Sin embargo, la agradezco. Y sabes, solamente la voy a usar para esto. Quiero ser como tú. Ya no quiero pelear con mi esposa. Ayúdame, por favor. Ten misericordia de esta basura. Ten misericordia de la basura que soy. Y Él dirá ese día, qué grande es tu fe. Pero hoy creemos, no sé si veas, hoy las personas creemos, qué grande es tu fe. Creemos que la fe es, casi soy como Jesús, y esa es grande mi fe. Como me creo mucho, como yo también puedo, ahorita voy enfrente a la plaza y le digo al árbol, sécate, y se tiene que secar. Y esa es mi fe. O sea, creemos, mi fe es grande. Jesús echó demonios y mi fe es grande. Yo también los he hecho. Sales en el nombre de Jesús. Y hoy las personas nos apantallamos. Oye, qué grande es su fe. Qué grande es su fe. Echa gritos y echa demonios. Y las personas nos apantallamos, ¿por qué? Pues porque no conocemos la palabra de Dios. Pero Jesucristo, ¿te acuerdas cuando entró el fariseo y el publicano y oraron? Y uno dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y dijo, ese se fue justificado. ¿Sabes qué estaba diciendo Jesucristo? Qué grande es su fe. Cuando Jesucristo dice, no, grande para ti es irte poniendo en el lugar que te corresponde. Qué grande, no soy nada. Soy un pecador. Oye, pero predicas, sí, pero soy un pecador. Oye, pero 100,000 gentes han venido a Cristo gracias a tu predicación. ¿Y eso qué? Soy un pecador. Mi pecado merece infierno. Señor, sé propicio a mi pecador. Y Él dijo, qué grande es su fe. Nuestros actos tienen que encajar aquí. Esta es la fe que salva. Pero tú puedes decir, ¿cómo la examino? Esto es más sencillo, hermano. Examina esto. Si tú no estás dando este fruto en tu vida, después de esto, ve y examina en dónde está tu mal error. ¿Sí? En lo que es Dios, en lo que eres tú. Pero en algún lado está tu fe errada. Mira, si leemos en Mateo 21, 42. Está diciendo lo mismo que leímos aquí en Marcos 12:10. ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hasta ahí estaba en Marcos, nomás aquí nos da algo que quería que leyéramos. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Es una advertencia que tal vez nunca hemos tomado como si fuera para nosotros, pero hoy yo te digo que tenemos que tomarla como para nosotros. Si tu vida no está dando este resultado, hermano, tú puedes decirte cristiano todo lo que quieras. Tú puedes decir que tienes fe en Dios, pero definitivamente tu fe está equivocada. En algún punto está equivocada. Y hoy tienes que hacerte esta misma pregunta. La pregunta más importante de la Biblia, que tal vez para nosotros la hemos considerado, oye, esa yo ya lo decidí. Hoy tienes que hacértela otra vez. ¿Qué vas a hacer
con Jesucristo en tu vida. Lo vas a reconocer como Dios, como Señor. Todo lo que hemos leído las últimas 3 semanas es Jesucristo declarándose el Mesías. Es Jesucristo declarándose Señor. Soy el Señor. Los fariseos que, si tú eres, dínoslo. Pues no te lo estoy diciendo. Hoy eres el rey de los judíos. Pues lo estás diciendo. Lo estás diciendo. Claro que Jesucristo es rey. Claro que Jesucristo es Dios. Pero hoy tienes que reconocerlo en tu vida como ese Dios. Tienes que disminuir para poder dar este fruto. Si Jesucristo es Dios, ¿qué hay que hacer? Obedecerlo. Si Jesucristo es Dios, ¿qué hay que hacer? Servirlo. Si Jesucristo es Dios, ¿qué hay que hacer? Temerlo. Y hoy tienes que tomar esta decisión. A veces parece como que esta palabra no fuera para nosotros, pero esta palabra es para nosotros. Hoy, todos los que no tenemos esto en nuestra vida, nos estamos equivocando con Jesucristo. En algún punto, o lo estamos viendo y te estás equivocando. Mira lo que pasa con Jesucristo a veces. Hermano, como andaba con sus chanclitas, todo cochinito, sucio, imagínate, todo arenoso, y se subió a un burrito. Y luego lo van a agarrar, lo vamos a leer, que lo van a agarrar a cachetadas. Cualquier hijo de vecino lo agarró a cachetadas. Y lo subieron a una cruz y lo crucificaron. Y dice Isaías 53 que ni abrió la boca. No sé si veas que eso existe en el cristianismo. Un error de que entonces Él no es santo, justo, todopoderoso, rey y dueño y amo. Y nos estamos equivocando. Y luego vemos ese Jesús y, hermano, pues cualquiera de nosotros anda mejor que Jesús. Muchos traemos mejor burro que Jesús, mejor ropa que Jesús. Y luego, tristemente, hay quien se exalta acá y piensan en Jesús como pares, ¿no? O sea, Jesús y yo, pues casi como somos compadres, ¿no? Ten cuidado con lo que creemos. ¿Okay? Te estás equivocando. Y ellos también se estaban equivocando. Pero Él les dice, pero es que no habían escuchado esto, no habían leído en la Escritura, no leyeron esto, que la piedra que desecharon los edificadores pasó a ser la cabeza del ángulo. Por tanto les digo que el reino se será quitado de ustedes. Pero del 21:44 habla, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, ¿verdad? Pero sobre quien ella cayere, la desmenuzará. No nos vayamos a estar equivocando de Cristo, de Dios. La semana pasada, ¿te acuerdas que leímos Apocalipsis 19? ¿Cómo viene nuestro Señor? No viene en un burrito, viene en un caballo y viene con ropa teñida en sangre y viene para pisar la vid. No nos vayamos a estar equivocando, porque eso hace esto. Es un error de todos modos, pero ¿quién puede ver a Jesús? Más, ¿quién puede ver? Hermano, ponte una película hoy en la noche. Ponte una película hoy en la noche. No sé cuál tengas, es más, allá hay películas que prestamos. Agarra La Pasión de Cristo, o donde lo crucifican. Agarra lo que acabamos de leer, La Entrada Triunfal. Agarra la que sea, hermano. Y mírala, mira a Jesucristo. Y tú dime, ¿le temes? Si tu respuesta es no, que yo creo que es no, estamos bien equivocados. Estamos totalmente equivocados de Cristo, ¿verdad? Porque nos estamos equivocando de quién es Él. Y aquí solamente nos dio está dándonos probaditas. Esta es mi autoridad. Si yo le digo a la higuera que se seca, se seca. Si yo le digo al árbol que se tire al mar, se tira. Soy rey, soy Señor. Soy rey. Y entra al templo y dice, este es mi templo. Y oye, pero tú nunca, no quieres misericordia. No, sí, pero este es mi templo. Y levanta las mesas y saca a los cobradores, a los vendedores, saca a los cambistas. Este es mi templo y mi templo se respeta. Y ya como que, oye, ese Dios, espérate, ese no nos gusta. Ese no me gusta.
A mí me gustaba más el que va pasando por ahí y dice, sígueme, ¿no? Y te haré pescadores de hombres, síganme todos y todos, oh, sigamos. Oye, ¿puedo pecar? Sí, hombre, peca. Y el Jesús que hoy tenemos, peca. Nos estamos equivocando de Jesús. Estamos equivocados de Jesús. Todo lo que dijo Jesucristo de sí mismo era para esto, precisamente para que creyeran que Él es todo esto y para que los demás se pusieran en donde deben de estar. Por eso al que hizo así, le decía, qué grande es tu fe, ¿verdad? Y recibía la salvación. Pero tenemos que... La pregunta, yo nunca pensé que esta pregunta tuviese que ser para nosotros que nos decimos cristianos, es, ¿qué vamos a hacer con este Jesús? Y eso es lo más importante en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? ¿Lo habremos de recibir? Pero no como nosotros nos conviene. Por eso es tan malo cuando torcemos palabras, ¿no? Yo te recibo como Salvador. Él no quiere que lo recibas como Salvador. Él quiere que lo reconozcas como Señor. Y si lo reconoces como tu Señor, Él te salva. Si lo reconoces como el Dios, como el Hacedor, como el Creador de todo, como el Dios, tú lo reconoces y Él te salva. ¿Qué significa reconocerlo así? Que tú no eres nada. ¿Y qué voy a responder? Con obediencia, con servicio, con temor. ¿Qué tengo que hacer para darle esto? Estudiar la palabra, porque la palabra me va a decir todo lo que Él pide. Y es la única relación correcta con Dios. Y entonces tendrás la fe que salva, gracias a Jesucristo y a su obra. Pero nada más, no hay más. No hay más. Jesucristo no quiere que lo recibas como Salvador. Recibir a Cristo en tu vida, de hecho lo que nos pasó un día es, te he desobedecido y eras rey, no sabía, perdóname, y a partir de hoy te hago rey y te obedezco y te sirvo. Esa es la relación con Dios. No somos compas, no somos pares, no, Él es tu rey, tú eres el siervo. Él es tu dueño, tú eres el objeto. Él es tu amo, tú eres el perrito. Él no te sirve a ti, tú lo sirves a Él. ¿Quieres? Venga a mí todo el que tenga sed. Pero te digo, la pregunta para nosotros es, ¿no nos estará pasando lo mismo? ¿No nos estará pasando lo mismo? Tú puedes tener correcto todo esto, pero estar incorrecto aquí y no tienes la fe que salva. Tú puedes tener correcto esto y esto, y si no tienes correcto aquí, no tienes la fe que salva. Lo que veíamos con ellos cuando empezamos, lo que leímos hace 2 semanas. Oye, ellos iban en Hosana cantándole. Hosana, ¿sí? ¿Qué? Reconocían que era el rey. Hosana, él iba en un burrito y los demás a pie y le aventaban sus capas. ¿Sabes? En cierta medida reconocían esto. Entonces, ¿en dónde estaba su error? En la palabra. No sabían a lo que venía y lo que ofrecía. En algún lado está su error, pero era una fe, un tipo de fe, pero incompleta. Incompleta se vuelve errada y equivocada, ¿sí? Pero ¿cómo es lo más fácil de examinar si tengo la fe que salva o no salva? Aquí, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás caminando en santidad? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás predicando su palabra? Y lo más importante, ¿tienes temor de Dios? ¿Podrías decir que hay temor de Dios en tu vida? Si tu vida hay esto, quiere decir que para ti Dios es esto. Si en tu vida no hay esto, tú sin duda tienes una idea de Jesucristo muy menor. O a lo mejor algo peor, o tienes una idea tuya muy grande, muy importante eres, ¿no? No eres capaz de sacrificar ni tiempo, ni dinero, ni nada por Cristo. Pero en cualquier lado donde esté, está un error, tienes un error en tu fe, ¿sí? Por eso te digo, todo lo que hacemos tiene que ser filtrado, y te digo, puede ser filtrado aquí. Cualquier cosa que pase en tu vida, por ejemplo, si estoy enfermo y me preocupo y tengo temor, ¿qué es eso? Pues para empezar, eso ya significa que no creo en un Dios tan grande, ¿no? Porque no hay por qué tener temor si Él controla enfermedades, accidentes y todo. Ok, ya ahí ya partimos de un error grande.
pero puedo sí reconocerlo como grande. Y sin embargo orar, Señor, sáname, Señor, dame, Señor, lo reconozco como grande, pero ¿dónde está mi error? En que yo también me creo grande. Señor, dame, Señor, hazme, Señor, o sea, tú sírveme a mí, ¿sí? Pero si te fijas, el primer paso está bien, pero el segundo está mal. Si estoy enfermo y oro, no sé cómo sería lo correcto. Sé que Dios es soberano, ¿sí? Sé que Dios tiene el control, ¿sí? Sé que Dios es más grande que las enfermedades, ¿sí? Pero sé que no le gusta mi pecado, ¿sí? Sé que por algo me está mandando esto, ¿sí? Y entonces oro ahí porque soy pecador, porque no merezco nada. Entonces ya tengo una idea correcta aquí, ya tengo una idea correcta acá. Soy pecador, estoy enfermo, pero esa enfermedad la puso Él. Reconozco que es por mi pecado, sé que es por mi pecado. ¿Y qué termino haciendo? Humillándome. ¿Y qué termino haciendo? Temiéndole. Papá, perdóname porque sé que si no me perdonas merezco el castigo, tengo temor, me postro. Oye, pero no te estás muriendo de lepra. ¿Y a quién le importa la lepra cuando estás en pecado con Dios? ¿Sí? Y entonces, oye, estás en pecado. No sé si lo veas, estás en pecado. Y sin embargo, ¿tienes la fe que salva? Sí. O sea, reconozco grande, sé su palabra, me reconozco pequeño y me hace actuar así, humillado, pedirle perdón. No sé si veas, cada cosa de tu vida tiene que cumplir las tres partes. Un día normal de tu vida, hermano, sin enfermedad, sin nada. Cuando vas a trabajar mañana, o ya los días que ya pasaron, examínalos. ¿Qué hiciste respecto a Dios? ¿Viviste tu vida? ¿Trabajaste? ¿Compraste? ¿Gastaste? ¿Paseaste? ¿Comiste? ¿Qué hiciste respecto a Dios? ¿Sí? ¿Te dirigiste a Él? Alguien puede decir, sí, oré. Bueno, falta ver cómo oraste. ¿Qué oraste? Señor, dame más trabajo. Señor, ayúdame. Es decir, yo, dame. ¿Qué hice? ¿En dónde cae tu error? ¿Sí? ¿Cómo son tus oraciones? Un día normal, cualquier día de tu vida. ¿Qué piensas de Dios? ¿Que Él es tu súbdito o eres tú el súbdito de Él? ¿Cómo oraste esta semana? ¿Sabes quién Él es? ¿Quién es Él? ¿Y sabes quién eres tú? ¿No creerás que tus problemas son más importantes que los de Él? ¿No creerás que en realidad eres más importante que todos? Segunda de Corintios 13:5, y ya con ese nos quedamos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobado. Examínate. Te digo, cada cosa que piensas, cada cosa que haces en la semana, hoy tienes cómo examinarla, ¿sí? Incluso cuando pecas. Es decir, aquí pequé. Como decíamos ahorita, oye, alguien que no perdona, está en pecado. ¿Pero qué hace? No perdono, no quiero perdonar. Es decir, no puedo perdonar, me hicieron mucho daño. Ok, si te fijas, tiene un error en algún lado. O se cree muy importante o tiene un Dios muy pequeño. Sin embargo, puede no perdonar e ir a orar y decirle, Señor, quiero perdonar. Quiero perdonar porque ¿quién soy yo para no perdonar a alguien cuando tú me perdonaste tanto a mí? ¿Sabes qué tiene? Tiene palabra. Tiene un Dios grande y se sabe pequeño y va al trono y tiene pecado, pero aún tiene la fe que salva. Aún tiene la fe que salva. ¿Y sabes por qué será salvo? ¿Qué leímos al principio? Pide y se te dará. No dijo el Señor a lo mejor, dijo pide y se te dará.
pero no sé si veas cómo embona. Alguien que aún tiene pecado, pero va con su pecado humillado a Dios. Le dice: Señor, otra vez le grité a mi esposa. ¿Y quién soy yo para gritarle? ¿Quién soy yo para maltratarla? ¿Qué clase de marido tiene? Soy una basura, Señor, perdóname, perdóname, además porque te ofendo a ti. Tú que ya me habías perdonado en la cruz, te ofendo, te ofendo, te ofendo, perdóname, Señor, grande, poderoso. Tiene un Dios grande, se sabe pequeño, tiene palabra y tiene la fe que lo salva. Oye, pero tiene pecado. Sí, pero tiene un Dios grande que le prometió: pide y se te dará. No dijo a lo mejor, pide y se te dará. Esa es la fe que nos salva. ¿Sí te miras cómo encuadra todo? Esa es la fe que nos salva. En cada caso de nuestra vida, ¿qué haces con tu dinero? ¿A qué dedicas tu dinero? Pásalo por aquí. ¿En qué gastas tu dinero? Y mira cómo crees. ¿Crees en realidad que el dinero que traes en la bolsa le pertenece a Dios? ¿Crees en realidad que tú solo estás para recoger las migajas? Ubícate en esto. O de lo que ganas, lo gastas como tú quieres y le das las migajas a Él. Si tú le das las migajas a Él, pues ya sabes qué idea tienes de Él. Es decir, tenemos que dejar de ser nuestros centros de vida y Él es nuestro centro. La casa en que vives no es tuya, no te pertenece. El carro que traes no es tuyo. Él puede hacer lo que quieras. Si Él quiere poner inquilinos ahí, no es tuyo, hombre. Si quiere salirse alguien, tienes que salirte tú, porque la casa le pertenece a Dios. Grábatelo en la mente. Tu coche, tu ropa, mi otro. Hasta ya desde ahí ya las palabras están erradas. Tú nada tienes, nada te pertenece. Ponte en el lugar que te corresponde. Pongámonos en el lugar que nos corresponde. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Sirvamos a Dios. Pongámonos donde vamos. ¿Sí? Yo creo que un día que no sirves a Dios, un día que no sirves a Dios en algo, bueno, pues daba igual que existiera o no existiera ese día. Y daba igual que existieras tú ese día o no existieras ese día. Es un día inútil, inútil. Oye, pero ese día me saqué la lotería. No deja de ser un día inútil. Si un día no serviste a Dios, ese día, es más, que el Señor regrese y lo borre del calendario, hombre, no sirve para nada, para nada. Mándalo. Quiero como el viernes, si no hubiera hecho, me hubiera lamentado más de ese reporte. Eso es servir a Dios. Igual a lo mejor lo que me faltó la otra semana decirte qué es servir a Dios. No es que repartas volantes para, me voy a presentar en la plaza para que vaya mucha gente. No, servir a Dios es eso. En la fila de las tortillas, en la fila de la escuela, como te decía que me pasó cuando andas caminando. Servir a Dios es platicarle a alguien de Dios, tantito, hermano. No hace falta ser un gran maestro. No estoy hablando de tener programas de radio y tele. No estoy hablando de comprar revistas para... Estamos hablando de algo sencillo, demasiado sencillo. Al compañero de la escuela, al compañero de banco, a mi vecina, cuando están las dos barriendo. Sí, hablarle de Dios, eso es servir a Dios. Y un día sin servir a Dios, yo te lo repito, hermanos, así es inútil, no sirve. ¿De qué sirve un día sin servir a Dios? Oye, a lo mejor ganaste más dinero, a lo mejor perdiste, lo que sea, pero todo lo que no es para el reino no sirve para nada, para los cristianos, ¿ok? Si es que días inútiles, hermano, sería mejor que el Señor regresara, los borrara, pero sería mejor que nos diera otra oportunidad otra vez, ¿no? Y de vivirlos como Él quiere. Te digo, de eso se trata, hermanos. Yo no sé con cuántas personas te topas a diario. Todos nos topamos con 20, algunos más, con uno. Es más, hermanos, si todavía tienes pena y vergüenza, y luego llévate un folletito y nada más se lo das. ¿Le puedo compartir algo? Solamente para que tu día no sea una basura. Nada más para eso. Estos son ejemplos tan hermosos los de los evangelios. Sin embargo, yo creo que hay uno más, todavía más fuerte, y es el del ladrón en la cruz.
Cuando reconocer a Jesucristo como Rey en la situación en la que estaba. Es decir, un varón sangrando, muriendo, molido a golpes, crucificado igual que tú como ladrón. Y sin embargo él le dijo, fíjate lo que hizo, lo reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Reconocer un rey crucificado, hermanos. Y sin embargo lo reconoció. Nosotros hoy, hermanos, de eso consiste nuestra vida. Por eso te digo, una declaración que a lo mejor no estaba pensada para nosotros, pero yo creo que sí. ¿Qué haces con Jesucristo? A Jesucristo no se le acepta como Salvador. A Jesucristo se le recibe como Señor. Si lo haces hoy Señor de tu vida, Él te va a llevar al cielo. Así es lo que Él ofrece. Hazlo hoy Señor de tu vida y Él te va a llevar al cielo. Señor es, yo vivo para Él, todo es de Él. Lo que traigo puesto, mi tiempo, mi dinero, mi familia, mis manos, todo es de Él. Ponlo a su servicio y Él te va a llevar al cielo. Reconócelo como Rey, Rey de reyes, Señor de señores. Ese es nuestro Jesús. Porque le digo, por las ideas cerradas que tenemos de la fe. Y el ladrón hizo esto. El ladrón hizo esto. El ladrón se hizo pequeño. Él le dijo al otro ladrón, ¿se acuerdan? Pues tú y yo justamente estamos en la cruz porque somos pecadores. Pero él no ha hecho nada, ¿sí? Y luego lo reconoció rey, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sé que eres un rey. Sé que estás crucificado, pero eres el Rey de Reyes. La pregunta de hoy es, ¿qué vamos a hacer con Jesucristo? Si tu vida no está así, algo errado. ¿Estás minimizando a Jesucristo o tú creyéndote casi como Jesucristo? Tienes que poner las cosas como son. ¿Cómo son? Jesucristo, Señor y centro de nuestras vidas. No solo de palabra, sino de actos. A partir de que bajamos esa escalera, todo aquel que quiere. Jesucristo es centro de su vida. ¿Qué significa Jesucristo es centro de mi vida? Que ya no importas tú. Niégate a ti mismo. La mayor tragedia, yo creo, para un hombre, la mayor tragedia debería de ser cuando te pones ante Cristo y le dicen, ¿qué te puedo servir? Y que Él te diga, nada, hijo. Ya mandé a otro, hombre. Ya mandé a otro. ¿Crees que te iba a estar esperando? ¿Crees que te iba a estar esperando? ¿Crees que si tú no vas, no iba a mandar a otro? Nada, mijo. Siéntese allá, descanse, vea la tele, haga lo que quiera. Oh, hermano, eso ha de ser una tragedia horrible en nuestras vidas, ¿no? Ojalá y no nos pase. Ojalá y hoy estemos aún a tiempo de recapacitar y de ponernos ante el Rey. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Y mañana otra vez, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Y si no escuchas su voz, ruégale y dile, no me desprecies, me equivoqué. Así sea dar un folleto, pero mándame, envíame a mí, envíame a mí. Así tu vida se esté derrumbando en pedazos, así tu matrimonio esté derrumbándose en pedazos. Eso no consiste en ti, consiste en Él. Así no tengas para comer mañana, todavía te paras y le dices, ¿en qué puedo servirte? Porque esto no se trata de mí, esto se trata de Él. Y ojalá todavía puedas recibir de Él un folleto, hijo, nada más. Ahí en la plaza, salga y délo. Gloria a mi Dios, sal y dalo. ¿Okay? Ojalá y estemos a tiempo de recuperar la comunión con Dios. Oramos.